No, no. No me recuerdo. Hermano No me Dan. recuerdo. Hermano Dan. Pasa palabra, hermano Pablo. Tampoco. Muy bien. Hermana Zulema. No sé si estoy bien, pero no llamar la atención con Excelente. opiniones personales. Excelente. Yo opino, yo creo, yo supongo. Muy bien. Eso no se debe llamar la atención con las opiniones personales. Hermana Jimena. Otro recurso que nos ayuda a mejorar el estilo. Hacer bosquejos, ¿no? No sé. Hermano David Ruiz, un recurso, o hermana Miriam, un recurso que nos ayuda a lograr un estilo más dinámico en nuestra redacción. Mencionamos una que no era llamar... Evitar el verbo haber, por ejemplo. Excelente. Debemos eliminar o disminuir la cantidad del uso del verbo haber. ¿Qué más, hermano Alexis? ¿Los gerundios también eran o no? Los gerundios también, el excesivo uso de los gerundios. ¿Qué más? Sí me acordaba. ¿Qué más? Hemos dicho... Eliminar referencias directas al lector. Perfecto, como por ejemplo, querido lector, amigo lector. Eso se debe eliminar también. Y el uso de las palabras fáciles. Las palabras fáciles, sí. ¿Cuál es la reina de las palabras fáciles? La que nunca debemos utilizar nosotros, nuestra redacción. El ser, estar. Bueno, esas son algunas de ser, estar, pero la reina, la que encabeza todas las palabras que no tienen ningún significado. Cosa. Eso, cosa. Esa palabra es la reina de los términos más vacíos de significado, no tiene ningún significado. Hasta la ferretería se ocupa, profe. Sí. Muy bien, el gerundio entonces, el uso de las palabras fáciles, no llamar o no hacer, eliminar la referencia directa al lector, no llamar la atención con opiniones personales y las construcciones con el verbo haber, ser, estar, entre otras. La palabra fácil es ser. ¿Qué otra palabra fácil estuvimos mencionando? Estar igual, ser, estar. ¿Qué otra palabra fácil? Cosa, ya lo dijimos ya. Algo, todo. Algo, todo, esto, hacer, decir, tener o encontrarse. Son palabras que nosotros debemos disminuir en nuestra redacción. Y debemos estar conscientes al momento de redactar de no utilizar estas palabras. Lo vamos a usar lo más probable en nuestra redacción porque lo utilizamos diariamente en nuestro vocabulario, pero la escritura no es como nosotros hablamos. Y por lo tanto debemos estar conscientes de cuáles son las palabras fáciles para que cuando llegue el momento de la revisión, nosotros la eliminemos o la cambiemos y reformulemos nuevamente la oración. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, y ahora continuamos entonces a trabajar con la oración gramatical. Y después seguimos vivificando el estilo, porque ya mañana tenemos que ver... ¿cómo saco esto? Aquí está. Tenemos que ya comenzar a trabajar con la elaboración de monografía. Esta es ya la última clase de redacción. Todo lo que se debe aprender, o lo que se debe saber a grandes rasgos, o lo más importante, lo más fundamental de la redacción, para luego ya comenzar a trabajar con la redacción y la elaboración de monografías. Bien, la oración gramatical entonces. ¿Qué es lo que es la oración gramatical? En esencia, la oración gramatical consta de dos elementos fundamentales, son el sujeto y predicado. Esto lo estuvimos viendo en la segunda clase, parece que lo vimos. Una oración gramatical debe tener sujeto y predicado, verbo, sujeto, verbo y complemento. En la primera tarea tuvimos problemas, algunos, no todos, tuvieron problemas con la redacción de una oración. Lo repetimos varias veces, estuvimos trabajando, analizando qué es lo que era, y dando ejemplos también de lo que era una oración para no cometer este error de escribir los párrafos en frases. Pero igual se infiltraron algunos errores en nuestras tareas. Pero ya en la segunda tarea no encontré ningún párrafo
con una reacción o con una formulación en frases, sino que todas fueron oraciones. Esa era la idea. El sujeto es el protagonista del que se dice algo, y el predicado es lo que se dice del sujeto. Ejemplo, el caballo blanco es el sujeto, que lo que hace el caballo blanco corre vertiginosamente por el desierto abrasador. Ahí se está logrando la precisión, se está describiendo con mayor exactitud y detalle lo que está ocurriendo. Vertiginosamente corre rápido y corre por una parte, corre por el desierto, y la característica del desierto que es muy abrasador. Esa es la idea en las oraciones, que sean descriptivas, que existan detalles, que sean precisas, exactas. ¿Qué medida debe tener una oración? La medida en la oración depende del nivel intelectual del lector y también del estilo del autor. Todo eso depende. El escritor que desea no vestir sus obras con la ropa del siglo pasado no debe redactar oraciones de 10 renglones. ¿Qué es lo que se debe hacer en la redacción? Escribir oraciones cortas, en párrafos cortos, no tan extensos. Las oraciones no deben pasar de los 10 renglones. Ya los 10 renglones, ya eso es un abuso en la construcción de las oraciones. Es mucho. Hay que comunicar de manera más breve, más reducida. Y las personas del siglo XIX escribían con renglones extensamente largos, abarcaban casi una página completa con una oración. Esto obligaba al lector a leer, a releer, para lograr comprender lo que quería comunicar el escritor, pero ahora las personas no tienen tiempo para releer una y otra vez para lograr captar el sentido de lo que el autor quiere comunicar. Por lo tanto, si hay una oración extremadamente larga, ¿qué es lo que va a hacer el lector? Va a tomar el libro, lo va a dejar ahí, no lo va a seguir leyendo, aunque sea muy importante lo que quiera comunicar. Hay que escribir oraciones cortas. ¿Por qué? Porque es la tendencia del escritor moderno. Por la prisa también del lector moderno, porque la sociedad y los medios masivos de comunicación, la forma de aprender y también la publicidad ha afectado notablemente la manera de comprender de las personas, ha habituado a la mente de las personas a aprender, pero de una manera breve, sintética, reducida, en términos casi conceptuales. Incluso en las personas que escriben en Facebook, en algún comentario por ahí, ya cuando sobrepasa 2 párrafos ya no lo lee. Quiere leer concepto, él lo predica, sucede exactamente lo mismo. Nadie se va a detener a escuchar a una persona 2 horas, 1 hora y media, 15 minutos, más o menos la atención se le va a brindar al predicador. Acá la escritura es casi similar. Para lograr la variedad, por eso que se deben escribir oraciones cortas. Pero no tan cortas, no deben ser exageradamente cortas tampoco, deben ser natural. ¿Cómo podemos variar el tamaño de las oraciones? Hay 2 formas. La primera, para variar el tamaño de las oraciones se deben acortar las oraciones extremadamente largas y añadir detalles a las oraciones extremadamente cortas. Ejemplo, oró el pastor, es una oración demasiado corta, usted no va a escribir un párrafo empleando oraciones de esa característica, oró el pastor. No, tiene que alargar, añadir más detalle a esta oración, para que sea más precisa, para que haya un contexto, que se sobreentienda de qué tema está hablando. Oró el pastor derramando su alma ante el Eterno. Ya aquí está describiendo la forma en que el pastor oró, derramando su alma. No oró a cualquier persona, sino que oró al Eterno. Y de la forma, y menciona la forma, oró derramando su alma ante el Eterno. Ya la persona, el lector, queda más conforme a lo que se está comunicando. Pero se pueden agregar más detalles a esta oración. Bájale un poquito, pollo, porfa. Otros detalles que se pueden agregar es desesperado. Ahora, la actitud, los sentimientos que acompañan al pastor al momento de orar. Desesperado y solitario, oró el pastor derramando su alma ante el Eterno. Qué hermosa oración esta. Causa un placer al leer algo de estas características, porque se está describiendo, se está precisando, se está señalando el contexto, las emociones, los gestos, los sentimientos
y el objeto al cual se expresa esta adoración. Eso es lo que se debe hacer al momento de nosotros trabajar con las oraciones. Muy bien, ahora vamos a comenzar con los ejercicios para condicionar nuestra mente a trabajar con las oraciones al momento de hacer la revisión de nuestros ensayos. Se deben acortar las siguientes oraciones entresacando solamente un sujeto y un predicado sin detalle alguno. La primera oración. El gran grupo de estudiantes entusiasmados, cansados de tanto estudio para el examen final, decidió unánimemente dar la serenata a sus profesores dormidos. Hermano Antonio García, esta oración está muy larga. Vamos a entresacar algunos sujetos de predicado y vamos a entresacar también algunos detalles, porque la idea acá es que esta oración muy larga debemos acortarla un poco, no tanto tampoco que quede en una frase, sino que sea natural. Ya, bueno, estoy recién entrando, pero no sé qué, pero voy a intentarlo. Hay que cortar la primera, la número 1. Exactamente, hermano Antonio, sí. Porque es una oración muy extensa, y lo que vamos a hacer acá es eliminar algunas palabritas que están de más, que explican muchos detalles, para tratar de reducir la oración. ¿Ya? Yo creo que eliminando, hay que eliminar unas palabras, ¿no? Como que pues, el grupo de estudiantes entusiasmados, cansados de tanto estudio para el examen final, decidió dar serenata a sus profesores dormidos. Quedó casi igual. Puede ser. El gran, quito la película. La idea es Quito la palabra gran. eliminar algunas palabras para reducir la oración. Podría ser, por ejemplo, el grupo de estudiantes decidió dar la serenata a sus profesores, nada más. Puede ser. La idea es acortar, achicar la oración porque está demasiado largo. Cuando nos enfrentemos a nuestro ensayo, que la oración es extremadamente larga, entonces al momento de la revisión nosotros vamos a cortar la oración utilizando el mismo ejercicio que nosotros estamos dando acá ahora. Muy bien, muchas gracias, hermano Antonio. Hermano David Ruiz, lo estoy viendo aquí en la pantalla. La oración número 2. Embriagado, el pordiosero no escuchó los bocinazos y frenazos y procedió a atravesar tambaleando la congestionada calle. Es exagerado el autor acá cuando escribió, ¿eh? Ya, la oración está muy larga, vamos a cortarla un poco. Sí. El pordiosero no escuchó los bocinazos y procedió a atravesar la calle. Excelente, muy bien. Esa es la idea con respecto a cortar, a hacer más breve las oraciones porque son extremadamente largas. Muy bien. El mismo ejercicio que estamos dando ahora, que dio el hermano Antonio, el hermano David, es lo que nosotros debemos hacer cuando estemos realizando o redactando, confeccionando nuestro ensayo en la última parte que tiene que ver con la revisión. Porque recuerde, cuando corresponde a redactar, vamos a redactar. Y después debemos corregir. Hermana Belén, hermana, ¿cómo se me perdió? Profe, acá? una consulta. Sí, hermano Antonio. Ya, este método de reducir las oraciones se utilizan es para los ensayos, generalmente, o las tesis. Para toda la escritura, en general. Estos son los mismos ejercicios que se dan en toda la redacción. Porque por ejemplo, cualquier libro, otros libros de literatura que están, una novela o cualquier, usan más bien expresiones que hagan dar al lector que el sentimiento de la acción o utilizan más palabras como entusiasmados, cansados, tratan para como que el que esté leyendo se imagine hasta los sentimientos del personaje y usan más palabras por eso. Exactamente. No tan exageradamente, ¿eh? Aquí estamos viendo que algunas están extremadamente exageradas.
Y la idea es acortar las oraciones. Muy bien. A ver, ¿a quién le había preguntado? ¿A hermana Danay o hermana Belón? Estuvimos acortando las oraciones y ahora vamos a emplear otro ejercicio en el trabajo de las oraciones. Ahora vamos a alargar estas oraciones porque son extremadamente reducidas y breves. Juan predicó, por ejemplo, la oración número 1. Por lo tanto, aquí vamos a agregar nuevos detalles para precisar, para ampliar, para especificar o comunicar mucho mejor, de manera más completa esta oración. Juan predicó. ¿Cómo podríamos alargar, extender con más detalle esta oración número 1? Ayer Juan predicó ante una gran multitud. Excelente, muy bien. Eso es lo que debemos realizar entonces nosotros cuando estemos trabajando con nuestro ensayo, nuestra monografía. Debemos agregarles detalles y más verbos también, más adjetivos a nuestras oraciones que son extremadamente reducidas. Perfecto, sigamos, hermano Alexis Macé. Lloró María, hay que alargar estas oraciones, extenderlo un poco, están demasiado reducidas. ¿Cómo podemos alargar esta oración? Al ver el padecimiento de Cristo, lloró María. No sé. Magnífico, perfecto, muy bien. Excelente, hermano Alexis, muy buen trabajo. Sigamos analizando los otros pasos entonces. Más esfuerzo para vivificar el estilo. El uso de la voz pasiva. En castellano, la voz pasiva no se utiliza o debe evitarse utilizar de manera excesiva. La voz pasiva se forma con el verbo ser. Y de hecho en castellano ni siquiera, existe la voz pasiva, pero no se debe preferir. Se prefiere en castellano la voz activa. En griego existe la voz pasiva, en inglés existe la voz pasiva. La voz media también, en el griego está la voz media. La voz activa, la voz pasiva y la voz media. ¿Alguien entiende cuál es la idea de la voz pasiva, voz activa, voz media? ¿Algún hermano que haya pasado gramática más detenidamente? La voz activa demanda una acción, ¿o no? Excelente, muy bien, de parte del sujeto, ¿verdad? La voz activa. Y la voz pasiva. No. No recuerdo. Muy bien. La voz activa, el sujeto, yo, o tú, o él, o nosotros, vosotros, o ellos, que son los sujetos, realizan una acción. Yo, por ejemplo, yo tomo mate, tomo mucho mate. La acción de tomar mate lo estoy realizando yo, por lo tanto, esa es una oración en voz activa. Él juega bien a la pelota, o fútbol, él juega bien al fútbol. ¿Quién está realizando la acción? El sujeto, él. ¿Qué acción está realizando? Jugando a la pelota. Él juega bien a la pelota. Esa es una voz activa. La voz activa es el sujeto, yo, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, realiza la acción. La voz activa, la acción se realiza en el sujeto. Por ejemplo, a mí me pegaron un pelotazo en la cara, jugando al arco. Yo recibí un pelotazo. El sujeto, yo, recibió una acción de recibir un pelotazo en la cara. El auto del vecino, el auto, fue chocado. La acción, la acción fue realizada sobre el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El auto del vecino fue chocado. La acción se realizó sobre el sujeto. Pero el sujeto no está realizando la acción, sino que recibe la acción. Esa es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. La voz activa
el sujeto realiza la acción, la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. ¿Se comprendió más o menos, hermanos? ¿Alguna duda? ¿O está muy complejo? Estos temas son de gramática que cuesta un poco asimilarla. ¿Pero alguna pregunta, duda con respecto a la voz activa, voz pasiva? ¿Nadie? Muy bien, sigamos entonces. Está bien. Profe, otro ejemplo de voz pasiva, por ejemplo. Otro ejemplo de voz pasiva. La casa fue incendiada. El sujeto es la casa, y la casa recibió una acción. ¿Qué acción recibió la casa? Que fue el incendio. Recibió una acción que fue el incendio, fue incendiada. O los camiones en la Araucanía son quemados por encapuchados. Es decir, los camiones están recibiendo la acción, que es, son quemados. La voz activa con respecto a los camiones. Los camiones chocaron, por ejemplo. Los camiones chocaron. Ahora los camiones no reciben la acción de ser incendiados, sino que ahora los camiones están haciendo la acción de chocar. Otro ejemplo de una voz pasiva. ¿Cuál puede ser? Los estudiantes reciben la clase. O los estudiantes reciben la clase. Los estudiantes están recibiendo una acción. La acción es las clases. El profesor está dictando las clases. Ahora el profesor está realizando la acción. ¿Qué acción está realizando? Dictando las clases. No la está recibiendo. Los que reciben la acción de la enseñanza son los estudiantes. Yo creo que con esos ejemplos ya quedamos un poco claro, ¿no? En castellano se prefiere la voz activa. En castellano. En francés, en inglés, en griego, no hay ningún problema si se usa la voz activa, voz media, voz activa. Pero en castellano se utiliza la voz activa preferentemente, porque le da más fuerza, más vigor a la narración. Evitar la voz pasiva entonces en castellano. Ejemplo, su salud, ahí se forma con el verbo ser. El verbo se forma en la voz pasiva con el verbo ser. Su salud fue amenazada por las ansiedades. Es decir, la salud de la persona, del sujeto, está recibiendo una acción. ¿Cuál es? Está siendo amenazada por las ansiedades. Para darle más fuerza y color, por eso es que se prefiere en castellano la voz activa, para darle más fuerza, más color, más viveza, más vitalidad. Las ansiedades amenazaron su salud. Ahora sí, las ansiedades, el sujeto, realizan una acción. Las ansiedades están amenazando. Aquí amenazan la salud de alguien. Siempre a ver, hermano Omar acá. Se forma con el, o va a estar en el predicado, la acción que se está realizando. Siempre el sujeto realiza la acción. Las ansiedades y el sujeto ahora. Y están realizando algo sobre alguien, que es la salud de alguien. Las ansiedades amenazaron la salud. Muy bien, eso es la voz pasiva. Se deben preferir los verbos también. El que emplea muchos verbos y pocos adjetivos le da vigor al estilo. El verbo expresa acción, expresa movimiento, expresa vitalidad o imparte vitalidad. Por ejemplo, un rey quiso hacer cuentas, un texto bíblico. Un rey quiso hacer cuentas. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba. Cualquier cantidad de verbos. En las oraciones entonces se debe preferir los verbos porque le dan una acción, imparten vitalidad, porque un verbo expresa acción, movimiento. Más que adjetivos, se deben preferir los verbos. ¿Para qué? Para mejorar y vivificar el estilo. Estamos viendo más esfuerzos para vivificar el estilo. En castellano se utiliza
la voz activa. El sujeto siempre debe realizar la acción, nunca debe recibirla. En algunos casos sí puede ser, pero la idea es que se debe preferir la voz activa. El sujeto realiza la acción sobre alguien. Y se deben preferir los verbos. Deben abundar los verbos, porque le da más vigor y más fuerza al estilo, porque imparte vitalidad. Más ejemplo de voz pasiva. La oportunidad de pasar a la cabeza no ha sido, recuerde que la voz pasiva se forma con el verbo ser. Ahí estamos viendo que el verbo ser está conjugado ha sido, sido el verbo que está conjugado. La oportunidad de pasar a la cabeza no ha sido aprovechada por el corredor italiano. Para cambiar esa oración de voz pasiva a voz activa la vamos a cambiar de la siguiente manera. El corredor italiano, ahora el corredor italiano es el sujeto, no aprovechó la oportunidad de pasar a la cabeza. Esa oración se convirtió en una oración en voz activa, porque ahora el corredor está realizando la acción. El corredor italiano no aprovechó la oportunidad. En cambio, la voz pasiva, la oportunidad de pasar a la cabeza no ha sido aprovechada por el corredor italiano. Es decir, la acción de pasar a la cabeza lo está recibiendo el corredor italiano. Esta casa fue construida por mi abuelo en el año 1930. Esta casa fue construida. Es decir, esta casa está recibiendo una acción. El sujeto, esta casa, es el que recibe la acción de ser construida. Por lo tanto, se puede cambiar o transformar esta oración de voz pasiva a voz activa de la siguiente manera. Construyeron esta casa en 1930. Ahora el sujeto, está implícito ahí ellos, construyeron esta casa en 1930. Es decir, ahora el sujeto está realizando la acción Una consulta sobre la casa. ¿Sí, hermano Antonio? porque usa el verbo en plural allí si habla de mi abuelo. ¿Por qué no dice mi abuelo construyó esta casa en 1930? ¿Por qué utiliza ellos construyeron? Bueno, se puede cambiar por mi abuelo. ¿De qué manera podremos cambiarla ahí? A ver, en singular Mi por el abuelo abuelo. construyó. Muy bien, sí, también. Mi abuelo construyó. No sé, Sí, una duda porque usted está diciendo ellos construyeron. No dice la oración ellos. No sé. Sí, claro. Está ahí, implícito ahí la idea de que fueron un grupo de personas que la construyeron. Bueno. Pero está bien, sí, está bien. Puede ser ellos, mi abuelo construyó esta casa en 1930. La idea es de que el sujeto siempre está realizando la acción en voz activa. La voz Hermano, ¿sí? Una consulta. ¿Los tiempos verbales que se utiliza, eso es netamente decisión del autor o es algo que está estipulado? No, del autor solamente. La obra es del autor y él determina qué voz darle, voz activa, voz pasiva, voz media, qué tipo de tiempo le va a asignar, porque los tiempos verbales le dan matices a la comunicación. Y el que está escribiendo, el que determina qué matiz, él es el autor, él es el que está desarrollando y expresando sus ideas, debe reflexionar y meditar cuáles son los adjetivos, los artículos, los verbos, en qué tiempo, en qué voz lo va a expresar. Por ejemplo, en alguna monografía o tesina, piden, por ejemplo, que los verbos sean en infinitivo, que como que esté todo escrito de manera, o sea, le dan ese tipo de estructura. ¿Eso depende de la institución que solicita esa estructura o hay como algo, bueno, yo conozco las normas APA, pero no en profundidad, pero sé que a través de las normas APA son los que se toman las instituciones? El contenido y el formato lo determinan las instituciones. Pero acá estamos hablando acerca del formato, pero nunca había escuchado eso de que todos deben estar en verbo infinitivo. ¿Cómo lograr eso? Muy complejo, ¿eh? El verbo infinitivo, primera vez que lo escucho. Nunca lo había
he escuchado en ninguna parte. Pero las normas APA tienen que ver con las citas al pie de página y cómo se deben citar al pie de página y cómo se debe desarrollar o cómo se debe dejar la bibliografía, pero nada más que... Y también algunos formatos, por ejemplo, de los subpuntos, de los títulos también. Sí, de eso trata la norma, pero más bien del contenido, de cómo se debe redactar de los verbos, eso depende del profesor, yo creo. No sé si depende de la institución, depende solamente del profesor ahí. Uy, difícil lograr que todos estén en infinitivo. ¿Cómo hacer eso? No sé, no se me ocurre. No se me ocurre eso. Primera vez que lo escucho. Pero es que, por ejemplo, en informes que solicitan que sea de esa manera y uno tiene que tener un cuidado, pero muy, muy minucioso de cada verbo. Pero bueno, es de cada institución entonces. Sí, porque correr, por ejemplo, infinitivo, correr. El perro, ¿cómo podría ser el perro correr? Si yo quiero comunicar que el perro estaba corriendo, el perro corrió, o el perro va a correr, el perro corría. Ahí tengo que conjugar para indicar en qué tiempo estaba realizando la acción el perro. No puedo decir, comunicar algo, por ejemplo, lo que ocurrió ayer. No puedo comunicar, no lo puedo expresar en verbo infinitivo, por ejemplo, el perro ayer correr. Yo creo ¿No que puedo hacer cometí eso? un error. Yo Sí. creo que cometí un error en decirle que era tesina y monografía, porque más que nada en informe se solicita así. En los informes. Ah, muy Sí, bien. porque ahora con lo que está mencionando usted, claro, no tiene lógica. Muy difícil, claro, muy difícil. Sí. No, pero para informes creo que sí solicitan que sea en infinitivo. En verbo infinitivo. Uy, es complejo, ¿ah? Es complejo. Bueno, tendríamos que ver Hay ahí. solicitudes. Tendríamos que ver ahí. Muy bien. Los cuerpos son movidos por la gravitación. La acción se realiza sobre los sujetos o el sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? Los cuerpos. Recibe la acción de ser movidos por la gravitación. Se debe convertir o redactar esta oración a voz activa. Los cuerpos obedecen a la gravitación. Entonces los cuerpos son los que están realizando una acción. ¿Cuál es esta? Obedecer. Muy bien, ya con esos ejemplos de voz activa, voz pasiva, convertirlo a voz activa, porque en castellano se prefiere la voz activa, ya yo creo que quedó muy bien. Pero todavía quedan otros recursos para poder vivificar el estilo. Emplear términos concretos. ¿Por qué? Porque lo concreto apela a los sentidos, porque representa objetos físicos que se pueden ver, palpar, medir. Es específico, lo opuesto a lo abstracto. Por ejemplo, lo abstracto es morada, en concreto choza. Se enojó, por ejemplo, se enojó. Ya un término muy abstracto, se enojó. Es muy abstracto porque hay que comenzar a definir lo que es enojarse. En la Biblia, en hebreo, utiliza un término mucho más concreto, porque esa es la característica del hebreo. Expresar las ideas de manera concreta y bien objetiva. Tiene la nariz muy grande. O expele humo por las narices. Dios expele no fuego, sino humo, una humareda sale por sus narices, o tiene la nariz muy larga. La idea es que Dios está enojado. Esa es la idea. Se expresa de manera concreta, bien objetiva. Y como en el Nuevo Testamento lo escribieron los hebreos, entonces el que está escribiendo acerca de Jesucristo, se le conmovieron las entrañas. Se está empleando un término muy concreto. Sus entrañas fueron conmovidas. ¿Y qué quiere expresar? ¿Qué idea quiere expresar? Que se compadeció. El Señor se compadeció, sintió una tremenda angustia, un tremendo dolor por la muerte del hijo de la viuda de Naín, o también cuando vio a Jerusalén que estaba como oveja sin pastor.
pero el autor cuando escribe esa actitud, ese sentimiento de Jesucristo, lo emplea utilizando términos concretos, bien específicos, casi metafóricos. Se le conmovieron las entrañas. Cuando habla acerca de repulsión de Dios, para Dios es algo repulsivo. El vocablo que va a emplear es: se le descompuso el estómago. Es abominación, es el vocablo que se emplea, abominación. Pero el autor bíblico dice: se le descompone el estómago a Dios. Al ver a los israelitas ofreciendo sacrificios carentes de arrepentimiento, de fe y de sinceridad, a Dios se le descompone el estómago. A la homosexualidad, para Dios la homosexualidad es una abominación. La idea es de que se le descompone a Dios el estómago. La idea de descomponerse el estómago es muy concreta, muy específica, metafórica, no es abstracta. El término, concepto de le es repulsivo, le es repugnante al Señor, son conceptos abstractos. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podríamos utilizar para referirnos a los usos de los términos concretos en las Sagradas Escrituras? Prefiero que sea frío o caliente, le dice Dios a una iglesia en particular. No recuerdo la iglesia de Filadelfia, creo que es. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la idea? Es: te voy a vomitar de mi boca. Lo que le está diciendo es que te voy a desechar. Pero el término desechar es un término abstracto. Desechar porque demanda al que está escribiendo que defina lo que es desechar. Para evitar que se definan las palabras, se emplea un término muy concreto y como es concreto, no requiere tantas explicaciones. Estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque ya realmente para Dios esta iglesia es una iglesia inútil. Nosotros entonces, al momento de hacer ensayos, monografías, debemos evitar emplear términos abstractos y preferir términos mucho más concretos. ¿Para qué? Para que se entienda, para que la gente no quede pensando qué quiere decir. Los filósofos escriben muy, muy abstracto. Bueno, su disciplina consiste en eso. Por ejemplo, canon, término muy abstracto, canon. Homologoumena, apócrifa, homilética, hermenéutica, apologética, conceptos extremadamente abstractos. Todos esos términos lo podemos nosotros cambiar por términos mucho más concretos, más exactos. El arte y la técnica de elaborar sermones, ya se entiende muy bien qué quiere decir. El arte y la técnica y la ciencia, el procedimiento para la interpretación de la Sagrada Escritura, sacar el sentido de lo que quiso decir el autor original, ¿no? Hermenéutica, se entiende, exégesis, está en un trabajo de exegético. Todos los términos abstractos se deben hacer concretos, por eso que los consejos que se están dando actualmente para mejorar la redacción es que la tesis se exprese de manera sencilla, clara, breve, en una oración simple, después la tesis se explique, después la tesis se ilustre, y después la tesis se empleen metáforas y símiles para poder comunicarla. Es decir, la tesis está por todo el trabajo, de tal manera que la persona entienda qué es lo que se está escribiendo en ese libro. El procedimiento de la Biblia es la característica de lo abstracto, hacerlo concreto, es una cualidad de los escritores bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y es la característica de la cultura del Medio Oriente, emplear términos concretos. De hecho, los que emplean más términos abstractos son los griegos. ¿Cómo se puede comunicar en términos más concretos la idea del amor? Amor, que ahí comenzamos a definir el amor, no es un sentimiento racional, es voluntario, es sacrificial, no es como quien alguien se tropieza con una piedra, sino que es algo voluntario, no es un deseo ni un sentimiento, sino que es un arte que debe desarrollarse. Ahí estoy definiendo de manera abstracta la idea del amor. Pero ¿qué es lo que hace la Biblia para definir y describir el amor?
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. La idea del amor se expresa en términos concretos. ¿Cómo Dios demuestra que ha amado a los seres humanos? Porque ha enviado a su Hijo Jesucristo y Cristo ha muerto a favor de los seres humanos. Ya, esa es la idea de emplear términos concretos. Más esfuerzos para edificar el estilo, mantener en armonía la sintaxis. Ejemplo, uno de los errores comunes es no mantener uniformidad de la persona gramatical escogida para las personas del verbo. Cuando se mezcla la forma de ustedes con vosotros, yo nunca lo he visto, pero si Floyd Woodward lo menciona es porque lo vio en alguno de sus trabajos, por eso lo menciona. Mezclar la forma de ustedes con vosotros. Bienaventurados vosotros los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Eso es lo que no se debe hacer. No se debe mezclar vosotros con ustedes. O toda la oración va a ser con ustedes, o toda la oración va a ser con vosotros. Pero no se puede mezclar uno y otro. Y si no comprende el lector, porque es muy frecuente esto, a veces escribimos párrafos, ni siquiera nosotros lo entendemos, por eso que se debe revisar. Incluso hasta los libros, yo no sé por qué a veces algunos párrafos, algunos libros no se entiende qué quiere decir este autor. ¿Está mal traducido? ¿O el autor no logró expresar con claridad, con sencillez, o no corrigió lo suficientemente bien su texto? Hay algunos que escriben demasiado apresurado también. Había un novelista chileno, no recuerdo el nombre de este novelista, pero él escribía por temas de recursos económicos, porque cuando estaba muy atareado y angustiado con los temas económicos, se apuraba en escribir un libro. Los libros no deben escribirse o publicarse tan apresuradamente. Quizá por eso algunos párrafos no se entienden muy bien qué es lo que quieren comunicar realmente. Son muy ambiguos, se caracteriza por la ambigüedad. Para evitar esos errores, de si el lector no comprende lo que se supone que queremos comunicar, y la redacción, el texto debe ser sencillo, claro, inteligible, concreto, no abstracto. Por eso que la tesis se enuncia en una oración, después se explica, después se ilustra, después se emplean metáforas, se dan ejemplos de la tesis, para que se entiendan las ideas que quiere expresar. Por eso no se debe revisar inmediatamente, sino que debe esperar que el texto se enfríe y después revisar. Se deben emplear vocablos comprensibles, términos de apologética, por ejemplo. Si está escribiendo a los profesores de teología, por ejemplo, a los académicos, entonces no hay necesidad de poder explicar apologética, lo puedo utilizar sin problema alguno. Emplear homologómena, pseudoepígrafa, o pseudoepigráfico, antilegómena, lo puede emplear sin problema porque si escribe a los académicos, pero si está escribiendo a los hermanos comunes y corrientes que no tienen estudio formal en Biblia, teología, entonces esos vocablos usted lo va a traducir en términos comprensibles. Si estamos escribiendo un tratado evangelístico, por ejemplo, entonces ya debemos abandonar el término y la jerga, el lenguaje y el tecnicismo propio de las iglesias evangélicas, que nadie nos entiende, solamente entre nosotros mismos nos entendemos. Alguien comentaba en una oportunidad, se subió alguien a un bus, eran hermanos, y la hermana se sentó al lado del bus, y el que iba atrás era un incrédulo, un mundano, que no entendía el lenguaje evangélico. Entonces las hermanas comenzaron a saludarse. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está tu hermano? Mi hermano, ¿cómo está caminando tu hermano? Todavía está detenido. No, él no camina. Y el de atrás pensaba que habrá tenido un accidente, que no camina, estará postrado. ¿Y tu hermana cómo? No, ella está detenida, le dijo. ¿Qué le habrán hecho algo malo? Las películas que se pasaban las personas que estaban atrás. ¿Y tu sobrino? ¿Qué de tu sobrino? No, ese anda en Egipto ahora. La persona que estaba atrás pensaba que andaba turisteando. Y después, ¿y tu hijo cómo está? No, mi hijo ahora es ministro. Entonces el de atrás dijo, ¿será político este? ¿Está en el gobierno trabajando ahora? Y luego, ¿y tu hija? No, ella ahora es levita. Y la persona de atrás pensaba que levitaba. Claro. No, esos lenguajes incomprensibles no se pueden utilizar si vamos a escribir a personas mundanas.
El libro de Billy Graham, del amor, de la salvación, él no emplea esos términos tan evangélicos, tan sacro, tan litúrgico, un lenguaje tan clerical que fuera de las iglesias, de las 4 paredes de nuestra iglesia, es un lenguaje de chino que nadie entiende. Cúbreme con tu sangre, por ejemplo. El mundo no entiende eso, cúbreme con tu sangre. ¿Qué es lo que es eso? Redención, expiación, gracia. Ni siquiera entienden lo que es salvación. Menos van a entender, ni siquiera nosotros entendemos los términos propiciación, sustitución, expiación, justificación, predestinación. Mucho menos lo van a comprender los mundanos. Por lo tanto, todos esos vocablos se deben traducir a las personas que no lo entienden. Deben emplearse vocablos comprensibles. Muy bien. Usar correctamente los signos de puntuación. Aquí no podemos trabajar la ortografía ni la gramática por temas de tiempo, porque debemos trabajar el ensayo, después debemos trabajar las monografías, y se le va a dar 2 semanas para trabajar con la monografía. En esas 2 semanas yo le voy a estar ayudando. Ustedes me envían su trabajo en esas 2 semanas y yo voy corrigiendo, perfeccionando si hay necesidad de corregir algunas cosas. Por eso le voy a dar esas 2 semanas para que todo le vaya bien en su trabajo de monográfico, nadie tenga problemas. Por eso le doy esas 2 semanas. Y por eso no podemos ver el tema de la ortografía y la gramática, porque eso es lo básico, se enseñó en tercero o cuarto básico, por lo tanto lo que debe hacer usted es simplemente repasarlo. Y hay bastantes recursos para manejar la ortografía. Mire, tengo un libro donde me asesoro con la ortografía y la gramática. Y es barato, hermano, no va a emplear tanto recurso económico usted. El único recurso es el tiempo, más que nada. Es difícil el tiempo, algunos yo sé que no tienen el tiempo suficiente, pero para mejorar la ortografía, la gramática, pueden adquirir estos libros, por ejemplo. Este es de ortografía. Lo compré en la Feria de las Pulgas, en Temuco, recuerdo, hace mucho tiempo atrás. Y esto vale 1.500 pesos. 1.500 pesos no es nada. Este otro de gramática práctica. A 1.000 pesos, 900 pesos, lo pueden encontrar libros usados. Nadie lo lee porque nadie está interesado en aprender la gramática o la ortografía, porque no escribe, porque no hay necesidad, por eso es que no lo estudia. Pero ya cuando hay necesidades, por supuesto que sí, ya se va a estudiar la gramática y la ortografía. En las tareas me encontré con muchos problemas de la puntuación y muchos problemas del uso de las comas también. Pero se puede corregir solamente repasando, nada más. Se puede solucionar ese tema. Para evitar tal problema, consultar con un libro de gramática o ortografía. Emplear ejemplos. Esto se repite en todos los libros de redacción. Se deben emplear muchos ejemplos. La tesis se debe mencionar, se debe explicar, se debe ilustrar, se deben dar unos ejemplos, muchos ejemplos, se deben emplear metáforas para lograr comprender, porque se supone que quiere la narración o el texto, los párrafos, quieren comunicar. Para poder comunicar debe ser claro y sencillo, por eso que debe emplear varios ejemplos, por eso que debe emplear términos concretos y no abstractos, para que entienda, se quiere dar a entender. Evitar metáforas mixtas. Por ejemplo, ¿cuáles son estas metáforas mixtas? Tú que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas atrás, sigue a Cristo como fiel soldado. Hay 2 metáforas en esa oración. No se pueden emplear metáforas mixtas, se debe emplear solamente una. El pastor del redil necesita ponerse toda la armadura de Dios, y hay 2 metáforas. El pastor, la primera metáfora el pastor, la otra es ponerse la armadura de Dios. Hay 2 metáforas, un pastor y la otra un soldado. En una oración solamente se debe emplear una sola metáfora, no metáforas mixtas. Para no confundir. La idea es no confundir, porque acá se trata de comunicar al lector la idea que nosotros queremos expresar de tal manera que nos entiendan. Desarrollar un estilo conciso. La concisión es amiga de la claridad. Evitar las redundancias. ¿Cuáles son las redundancias? Debido al hecho de que, mire, yo me he encontrado con trabajo así, debido al hecho de que
una distancia de 2 kilómetros. Se supone que cuando se habla de kilómetros se está hablando acerca de distancia. Esos son redundancias. Volver para atrás. Se redunda la idea. Si vuelve, porque va hacia atrás. El mundo moderno en la actualidad. Esa es otra redundancia. Se está repitiendo la misma idea. De manera innecesaria. Bajar hacia abajo, volar por los aires, regalar gratuitamente, si vuela es por los aires, si regala es porque es gratis, si baja es porque no puede ser para ninguna otra parte, sino es para abajo, si vuelve es porque es para atrás, nunca vas a poder volver para adelante. El mundo moderno en la actualidad es moderno, obviamente que es actual. Esos son los que se deben evitar, las redundancias. Y las anfibologías también. Suprimir las ambigüedades o anfibologías. Se producen con el uso relativo que y el posesivo su. ¿Qué es lo que es una anfibología? Doble sentido de las palabras, de la palabra, la frase o manera de hablar, a la que puede darse más de una interpretación. Se puede interpretar una frase o una oración de distintas maneras o dos maneras. Acá la idea es que el lector entienda, por eso es que se deben suprimir las ambigüedades. Ejemplo, está en Bogotá el escritor, hermano de mi pastor, que me ha ayudado tanto. ¿Quién le ha ayudado tanto a esta persona? En esta oración. Está en Bogotá el escritor, hermano de mi pastor, que me ha ayudado tanto. ¿Quién le ha ayudado tanto al que está escribiendo? ¿Se entiende o no? La idea, ¿quién es el que ha ayudado al que pone esa idea? No sé si el hermano. El escritor. El escritor. No se sabe, ¿cierto? Está mal hecha esa oración. Es un ejemplo de una oración El escritor. ambigua. O una oración con esta característica de las anfibologías. Porque no se sabe, se puede interpretar de dos maneras. Puede ser el hermano del pastor o el pastor el que está ayudando al escritor. Cristo resucitó el primer día de la semana y muchos santos aparecieron en Jerusalén después de su resurrección. ¿Quiénes aparecieron después en Jerusalén después de la resurrección de quién? ¿Los santos que resucitaron? Es decir, después de la resurrección de los santos, después de la resurrección de Jesucristo. Tampoco lo dice. Es muy confuso ahí. Estas son las ambigüedades que se deben suprimir. El posesivo su forma las ambigüedades o las anfibologías. El Valencia ganó al Español en su campo. ¿En qué campo? ¿En el campo del Valencia o en el campo del Español? Tampoco lo dice. Por lo tanto, para aclarar la confusión, se debe decir el Valencia en su campo, en el campo del Valencia, ganó al Español. Ahí se está mucho más claro, entonces ahí se ha eliminado, se ha suprimido la anfibología. Si fuera en el campo del Español, convendría escribir el Español en su campo pierde frente al Valencia. Ese es el recurso que se debe utilizar, o el procedimiento a utilizar para evitar las ambigüedades o las anfibologías. El título ahora. Profesor. Sí, hermano Alexis. Eso estaba viendo esos ejemplos, esos errores en muchas oportunidades. Yo lo he visto en las noticias, cuando colocan los títulos, y muchas veces también en lo deportivo, lo que usted mencionaba, el ejemplo, pasa comúnmente que nombran en su campo. Muy bien. Y claro. No se logra comprender en campo de quién. Claro. Y en las noticias se supone que son cosas serias y personas profesionales para redactar. Puede ser que, como se hace en vivo, no sé si se realizarán en vivo en directo, hermano Alexis, porque si se realizan en vivo en directo, ya no hay tiempo para pensar si lo que se está escribiendo es anfibología, si se escribió con el verbo haber, ser o estar, no hay tiempo para corregir y por eso que puede ocurrir esos problemas de ambigüedades. Y si está grabado, no sé, quizás por el tiempo, yo creo que es el único tema ahí. Porque nosotros en nuestra redacción lo podemos cometer.
y en la revisión se solucionan todos estos temas. Puede ser el tema de falta de tiempo o estar en vivo, en directo ya se pueden permitir esos errores, porque no por el tiempo. Creo que esa debería ser la razón ahí. Pero en un libro publicado, eso no se puede permitir porque no está reuniendo los requisitos de un texto y de un libro, o de un texto escrito, que es la sencillez, la brevedad, la claridad y la precisión. Ahora con el título. Tiene la tarea de motivar a un lector potencial para que lea lo que se escribió para su beneficio. El título tiene como propósito llamar la atención, mientras que el tema expresa de qué se trata la obra. Puede aprovechar una controversia que ocupa la atención de muchos, puede probar de forma interrogativa, también los títulos pueden ser en forma de pregunta. Las características de un buen título: debe despertar la curiosidad. ¿Existen los apóstoles hoy? ¿Es bíblica la teología de la prosperidad? Prosperidad, claro, ese título está en forma de pregunta, claro. Prosperidad, cuestiona la prosperidad, entonces yo me compré ese libro por ese título, porque despierta la curiosidad. Identificarse con el tema general de la obra. ¿De qué trata esa obra? De la prosperidad. Afinidad con su espíritu y tono. ¿De qué está tratando ese libro? Cuestiona la doctrina de la prosperidad. ¿A quién pertenece el dinero? ¿A quién pertenece el dinero? Excelente, muy bien. Buen libro, extraordinario libro. Mire, todos los libros que tiene el hermano Díaz ahí. Tiene está formando su biblioteca. Estar al mismo nivel de la obra y también de la brevedad. Es decir, el título debe abarcar el libro. No puede prometer algo que no va a dar o ofrecer después que se termine de leer la obra. Esas son las características del título del ensayo, la monografía. Ejemplo de títulos de escritores cristianos que despertaron la atención, que cumple este requisito se identifica con el tema general, tiene afinidad con su espíritu, su tono, está al mismo nivel de la obra y también se caracteriza la brevedad, no promete nada más de lo que menciona el título. ¿Hay alguien allí? De David Calcerá, debate en torno a la existencia de Dios. Pregunta. Este libro trata de los argumentos de la existencia de Dios. Muy buen libro, lo recomiendo. Porque se pueden emplear para los debates acerca de la existencia de Dios, tanto para debatir con los ateos, con los agnósticos. Bueno, no con los que son ateos totalmente que han sido instruidos en el ateísmo, porque hay otro problema, no son problemas intelectuales, sino que son problemas intelectuales. Pero las personas que tienen cierta duda, ese libro le va a ayudar, porque derriba ese obstáculo intelectual que impide acercarse hacia la fe. Porque el problema realmente no es intelectual, sino que el problema es espiritual. Pero tiene un pequeño obstáculo, una barrera intelectual. Entonces él quiere saber que la persona quiere saber que el cristianismo es razonable, no es algo irracional. La ciencia encuentra a Dios. Antonio Cruz, ese libro, me fascinó ese libro de Antonio Cruz. Realmente magistral la obra de este autor. Más que un carpintero, también no tema la tormenta, porque los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Ese libro fue uno de los primeros que me compré, porque en ese momento tenía una duda con respecto si la iglesia pasaba o no pasaba por la gran tribulación, y lo compré por el título, porque dice, no tema la tormenta, porque los cristianos escaparán de toda la gran tribulación. Entonces dije, este libro habla o argumenta a favor del pretribulacionismo, entonces lo compré. Bien. La originalidad, vamos a trabajar ahora. ¿Qué aporta un escritor al reino de Dios si escribe simplemente lo que ha sido ya expuesto por otro autor? El escritor no es secretario, sino que es escritor. La originalidad del escritor capta la atención del lector, debe ser original. Sugerencias para alcanzar esta característica del escritor. Evitar las frases gastadas y las frases ociosas. Claro, uno cuando lee un libro que emplea términos o palabras o frases similares a la utilizada por Piñera, que son frases gastadas, cliché, utilizadas una y otra vez. No, Dios mío, eso me produce mucho ruido. Bueno, produce ruido. Las frases gastadas producen ruido. Para la mente es un choque que se produce, una sensación
no agradable, cuando se escuchan frases ociosas. Al oído ya es algo no agradable, y en la escritura eso es inaceptable. Para lograr la originalidad se deben evitar las frases gastadas, ociosas, esa frase que se encuentran en los libros. Yo creo que Piñera tiene un libro por ahí con frases ya hechas, fabricadas, para impresionar a la gente, para que diga, wow, qué sabio, qué profundo, qué filosófico, qué hondo Piñera, todo lo que comenta. En realidad son frases que pueden encontrar en cualquier parte de los libros, y quizás en internet, quizás puede haber frases elaboradas, hechas, que se puedan dar a conocer. Con los pies bien puestos en la tierra y con los ojos puestos en el cielo, pero los pies muy bien puestos en la tierra. Eso ya lo habían dicho anteriormente. Eso no es original, está repitiendo lo que alguien ya había dicho. En la escritura eso no se puede utilizar. Evitar las frases gastadas. ¿Cuáles son las frases gastadas? La salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. En una redacción, en un sermón, bueno, en los sermones puede utilizarse, pero en un ensayo no. Menos en una monografía. Una monografía ya es algo académico. No se permite el lenguaje clerical o el lenguaje eclesial en las monografías. En los sermones sí, en un ensayo tampoco. Un ensayo no, también se le puede dar una connotación más académica, depende del enfoque que le quiera dar. Porque recuerde que un ensayo es una opinión personal del autor, del escritor. Puede ser un párrafo, un ensayo, 2, 3 párrafos, o puede ser hasta 800 páginas de un libro. En cuanto a la extensión, si es un párrafo, ya eso es un ensayo. Por ejemplo, si se le da una tarea, por ejemplo, en el futuro, redacta un ensayo de un párrafo sobre un tema en particular. Un párrafo, ya eso es un ensayo. O responde a la siguiente pregunta, realice un ensayo respondiendo a la siguiente pregunta. El responder unas preguntas, y si se redacta esas preguntas en forma de párrafo, entonces eso ya es un ensayo. Pero una monografía, un lenguaje clerical, un lenguaje de la iglesia, cultico, no se puede utilizar porque es un trabajo académico, una investigación. La salvación de mi alma y el perdón de mis pecados en el ensayo, como tiene la finalidad de expresar las ideas de manera original, entonces se deben evitar estas frases ociosas y gastadas. Luego, agregó. No se puede agregar antes. No, siempre se agrega después. Es una frase ya ociosa. Es una redundancia también. Al respecto cabe señalar, se está dando muchas vueltas para llegar al asunto. Hay que ir directo al grano, como dijo el dermatólogo, ir directo al grano. Al respecto cabe señalar, son frases hechas, frases ociosas, sonrisa a los labios. Bueno, ¿y a dónde más va a tener la sonrisa? En las manos. Son frases hechas, prefabricadas, frases gastadas que no se deben utilizar en un ensayo. Abrir el corazón también, todo el mundo habla acerca de estas palabras, debemos abrir el corazón, que es necesario abrir el corazón. En un ensayo eso, en una monografía, no se puede permitir, esas palabras hay que eliminarlas. No llega al techo la oración, esta palabra ya la escuchamos todos los días en los cultos, en las prédicas. Menos se puede utilizar en un trabajo monográfico o un ensayo, esta frase, esta oración. No llega al techo ni siquiera la oración. Muchas veces, otra palabra ociosa, archiconocida y utilizada, es una palabra muy, muy prefabricada, viciosa, es una palabra viciosa también esta, y exageradamente utilizada o viciosamente utilizada muchas veces. En la prédica se utiliza como muletilla muchas veces. Imagínense muchas veces ser utilizada en un ensayo. No se puede permitir las frases gastadas ociosas en los trabajos escritos. Esta otra palabra, han llamado poderosamente la atención. Igual esa palabra todo el mundo la usa. Son palabras prefabricadas, hechas, son clichés, viciosas, son vicios del lenguaje. Alguien está haciendo una pregunta por... muy bien.
Hermano Mar dice, meter el aleluya en medio de una frase. Ah, bueno, eso es un sermón, sí. Claro, en el sermón se puede permitir aquello, pero acá en un ensayo esto no se puede. Me han llamado poderosamente la atención. No, esa palabra, Dios mío, es exageradamente utilizada. Causa mucho ruido. Alguien más está haciendo, con toda la fuerza del mundo, como dice Piñera. Con toda la fuerza del mundo, claro, frase gastada, Dios mío. Ahí debería poner la imagen de Piñera para evitar lo que no se debe hacer en un ensayo. Han llamado poderosamente la atención. Y Bachelet también tenía una frase cliché que lo utilizaba una y otra vez. No es cierto, parece que decía, no es cierto. Bueno, eso es muletilla en realidad. Ahí estamos hablando de frases ociosas o frases gastadas. Y no era cierto, profe. Todo también, no era cierto, sí, no es cierto. Y no era cierto después de todo. Muy bien. No imitar No el es cierto, estilo. mis hermanos. No es cierto, mis hermanos. No imitar el estilo de otro. No se debe imitar el estilo de otro. Ah, muy bien. ¿Qué se debe hacer para no imitar el estilo de otro? Pastora Patricia, ¿qué se debe hacer para no imitar el estilo de otro? Ser auténtico en lo que uno va a redactar. Decir lo mismo pero de otra forma. Muy bien, sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano Dan, hermano Robinson, ¿de qué manera, qué podemos hacer nosotros para no imitar el estilo de otro? Ser auténticos. Muy bien, ser auténtico, dice el hermano Robinson. Hermano Dan. El parafrasear, se debe parafrasear. El parafrasear es decir, decir la misma idea, pero en nuestras propias palabras. Esto es una técnica del aprendizaje, parafrasear. Se aprende parafraseando. Lo que le estoy comentando es muy importante. Para aprender se debe parafrasear. ¿Por qué escribimos? Para aprender. Y de hecho, en la escritura, un trabajo monográfico, un ensayo, un trabajo monográfico es el más alto nivel de aprendizaje. 90% va a aprender usted al hacer una monografía. Cuando lee solamente el 10%, cuando escucha 20%, cuando ve y escucha 50%, cuando usted está disertando 70%, cuando usted realiza una acción y lo explica, eso ya es un 90%. Y para aprender, otro recurso para aprender es parafrasear. Todo lo que nosotros vamos a escribir, debemos parafrasearlo. Decir lo mismo, pero con nuestras propias palabras. No repetir textualmente, palabra por palabra, lo que dice otro autor. Si cambiamos las palabras por sinónimos o alteramos la sintaxis del autor, ya estamos parafraseando. Con un sinónimo que cambiemos a un párrafo de un libro, si hacemos sinónimos, cambiamos la sintaxis y el orden de las oraciones, le damos nuestra propia característica, nuestra personalidad, autenticidad, ya estamos parafraseando. Por eso se debe parafrasear. Hay que parafrasear cuando escribamos. Cuando realicemos las fichas bibliográficas, usted prefiera no tanto las citas textuales, sino las citas de resumen o las citas de paráfrasis. El parafrasear es fundamental en el aprendizaje. Escribimos lo mismo de los otros, expresamos la misma idea de otros, pero con nuestras propias palabras. Eso es, así evitamos nosotros imitar a otro. Buscar nueva forma, vencer la costumbre de decir lo mismo en la forma habitual. Muy bien. Sigamos avanzando aquí en la redacción. Esto es lo último que tenemos que ver en la monografía, hermanos. Ya mañana vamos a comenzar a trabajar ya con la monografía. Esto es redacción. Hoy día finalizamos redacción. Otros problemas que surgen en la redacción y que se deben evitar. Emplear los barbarismos, solecismos, anfipología, ya lo mencionamos.
la monotonía, la redundancia. ¿Qué es lo que es un barbarismo? Toda escritura o pronunciación defectuosa de palabras, giros o expresiones. Por ejemplo, meteorólogo por meteorólogo, cónyuge por cónyuge. Esa es la palabra correcta, de cónyuge. Bajo el punto de vista por desde el punto de vista. ¿Cómo va a solucionar estos problemas? ¿Cómo se pueden solucionar estos problemas ortográficos y de los barbarismos? Hermanos, a ver, hermana Zulema, ¿cómo se pueden evitar no cometer estos errores de barbarismos o errores ortográficos? Si va con acento, sin acento, con mayúscula o sin minúscula, si va con C, con Z, con S, ¿cómo se pueden solucionar para no cometer esos errores en nuestra redacción? Estudiando. Libros, como dijo usted antes, de puntuación, de ortografía, leyendo. Muy bien, la lectura es muy importante. La lectura es muy importante, sí. Y como estamos contra el tiempo, porque tenemos poco tiempo, el 12 de diciembre tenemos que entregar ya la monografía. El Pastor Marcos, ¿cómo podemos solucionar ese problema de manera rápida? Los problemas ortográficos y los barbarismos. Pastor Marco Yarzún. Parece que nos está llegando. Tengo malo mi micrófono. Pero es leer. Muy bien. El otro recurso, hermanos, el consultar los diccionarios. A veces, hermano. Sí, adelante. Hay que muchas veces buscar las conjugaciones de las palabras y la acentuación, ya sea el tilde en forma pasiva o activa, ya sea aguda, grave o esdrújula. Hay que ver dónde se acentúan las palabras y las conjugaciones, NB, NV, etc. Uy, bueno, las reglas ortográficas son infinitas, son muchas. En consultar los diccionarios. Y ahora todo el mundo tiene internet, entonces véalo en Google. Ahí está en Google. Es el gran recuerdo que tenemos hoy día. Claro, ahora ya no tenemos problemas. El procedimiento está escrito, después usted se va a la sección de Word, revisar, Word le va a dar las opciones de la corrección y usted aprieta la opción correcta, cambiar las palabras, o en realidad Word se equivocó ahí. Es el primer procedimiento. Creo que nadie lo quería decir eso, profe. Ah, ya, muy bien. Ya, eso es lo que hay que hacer, si están todos los recursos. Recuerda que estamos contra el tiempo. Es el primer procedimiento, el revisar por medio de Google. Pero no lo soluciona todo porque esa es la primera etapa solamente, porque después hay que revisar una y otra vez, 3, 4, 5, 6 veces. Unas 10 veces ya sería suficiente para entregarlo al IDP. ¿Y el diccionario? Sí, hermano Jaime. Sí, lo otro es una forma práctica de mejorar un poco la ortografía en las cosas cotidianas del diario vivir. Cuando uno efectúa un WhatsApp o un correo electrónico, esa es la forma más práctica de poder ir corrigiendo la falta de ortografía de nosotros mismos. Y eso también ejercita bastante. Sí. Ahora, desde aquí en adelante, todo lo que usted escriba debe ser en párrafos. Y conscientemente de todas las reglas que hemos visto, que no hay otra forma de aprender bien. Y el otro procedimiento para revisar, no cometer los barbarismos, los errores ortográficos, la acenta, C, Z, S, H, en fin, y todas las reglas que son infinitas casi, consultar con un diccionario en Google. Usted copia la palabra o escribe ahí en Google, ahí le va a decir, esta palabra significa esto, esta otra significa esto otro, ahí usted escoge la palabra correcta. Google le va a ayudar bastante en solucionar esos problemas, para evitar esos errores ortográficos. Y el otro de los puntos y comas, ya eso hay que estudiarlo en gramática y en ortografía. También, no sé si usted lo había dicho, pero también es hacer reposar el texto. Exactamente, sí. Porque producto a
Por lo menos me pasa que siempre estoy apurado a la última hora escribiendo y no dejo reposar, ni siquiera a veces se lo paso a mi señora, oye, revísalo, qué tal lo encuentras aquí para que me dé una opinión, sino ya súper rápido y no reposa el texto, porque si lo dejara o para el otro día lo vuelvo a leer y ya voy a encontrar otra Exactamente, vez sí. los defectos. Eso es el procedimiento a seguir para evitar estos problemas que estamos viendo acá. Los solecismos. Una Sí, consulta. hermano Antonio, sí. Por lo menos hay una frase, no sé si estará dentro de todas estas definiciones, que están empleando mucho los políticos, bueno, desde un tiempo para acá, y hasta en escritos también los he visto, cuando emplean la palabra los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, no ponen los trabajadores simplemente, sino que ahora utilizan el femenino y el masculino. Bueno, y ahora el nuevo que está saliendo, que es el nosotros, y me imagino que lo irán a emplear en los libros. Pero a eso también no es como algo errado en la escritura. No sé, pregunto. El lenguaje inclusivo. A mí no me queda usar ni siquiera las trabajadoras y las trabajadoras. Entonces, ni siquiera, a mí no me cae bien. En la Midwinter, en el manual le voy a enviar todos esos textos de manual, de guía, estilo para monografía y tesis, y escritos académicos, pero una vez que hayamos finalizado esta materia, he entregado a usted su monografía para que lo estudie para el verano, y lo vea. En el Midwinter dice que es actualmente de mal gusto emplear un término de trabajadores, por ejemplo, cuando en realidad se quiere referir a trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ahora se debe incluir trabajadores y trabajadoras, porque es de mal gusto para las sociedades contemporáneas, dice el texto de la Midwinter. Pero hasta ahí no me llega el texto, hasta ahí solamente, pero incluir el otro de todes, ya eso es imposible, eso ya es anticristiano. Eso ya es una profanación y un sacrilegio al lenguaje, para nosotros los cristianos, así lo vemos. Pero se puede incluir trabajador y trabajadora, sí, porque ya las sociedades han cambiado y es de mal gusto el texto donde se incluya a las mujeres o a todos en las palabras terminadas en trabajadores. Samuel Pagán, yo me di cuenta cuando Samuel Pagán en su libro Pentateuco dice los patriarcas y las matriarcas, lo repite una y otra vez. A mí me causó ruido el excesivo uso de esos términos. Para ser honesto, hermano Antonio, las matriarcas y los patriarcas y los matriarcas. Y después decía las hermanas, los hermanos, los trabajadores, las trabajadoras, los santos y las santas. Samuel Pagán emplea mucho esos lenguajes. A mí me causó ruido, pero la Midwinter dice que para no tener problemas con la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, se deben incluir a las mujeres también. Vargas Llosa, cuando le han preguntado de ese lenguaje inclusivo, ¿qué dirá Vargas Llosa? Se rió. Satanistas. Se rió el otro día. Porque no existía. No, claro que no. Gracias, Mario Vargas Llosa. Admiro mucho a Mario Vargas Llosa, su escrito. Gracias a un discurso que él dio en un momento, yo comencé a leer novelas para mejorar el estilo. Bueno, por muchas razones que él lo comenta ahí. Él lo comenta porque había leído hace tiempo atrás de que el cristiano no debe perder el tiempo leyendo novelas o literatura, novelas principalmente, no literatura mundanal, sino novelas. O ¿cómo se llama? Tiene otro nombre estas novelas. Literatura, porque es pérdida de tiempo, pero en realidad Mario Vargas Llosa me persuadió, dijo, en realidad no es tan así, sino que le entrega más herramientas para mejorar la comunicación, para precisar, darle más matices a la comunicación. Los solecismos, falta de contra la sintaxis por concordancia, orden, construcción, régimen. Por ejemplo de solecismo, sentarse en la mesa.
sentarse en la mesa por sentarse a la mesa. Y lo quiere decir que se sentó a la mesa, no arriba de la mesa, da esa sensación. Hombres y mujeres trabajadoras, por hombres y mujeres trabajadores. Ahí tenemos los solecismos. Anfibologías, expresión que puede interpretarse de dos maneras, ya lo vimos. Ayer te vi con los anteojos. ¿Quién llevaba los anteojos? ¿La persona a quien vio o la persona que estaba viendo? La madre observaba a su hijo llorando. ¿Quién estaba llorando, el hijo o la mamá? Esas son las anfibologías. La monotonía, empleo repetido dentro de una oración, de los mismos vocábulos, giros, construcciones, denota pobreza lingüística. ¿A qué se refiere esto? Algunos no están muy de acuerdo. Jorge Luis Borges no estaba muy de acuerdo con este tema de la monotonía dentro de un párrafo, de un escrito. No solamente dentro de un párrafo, sino dentro de un escrito. Puede referirse a los adjetivos, a los sustantivos, puede referirse también a los conectores. Por tanto, en una parte del párrafo, después se utiliza en el mismo párrafo otra vez esa palabra por tanto, y después nuevamente lo repite por tanto. Ya repitió por tanto en un párrafo 3 veces. Se debe mencionar una sola vez por tanto, y después si quiere utilizar un conector que exprese aquella misma idea, puede ser en consecuencia, o finalmente, o consecuentemente. Hay que emplear sinónimos. Puede ser también de un verbo. El perro corrió rápidamente, y después el buey corrió por la montaña, y nosotros corrimos. Ya está empleando el verbo correr en 3 oportunidades. Se debe cambiar empleando sinónimos. A eso se refiere en monotonía. Cuando se emplea una palabra en un párrafo o en una página, puede ser también más de una sola vez. Por eso que se deben emplear las palabras sinónimas, porque denota pobreza lingüística. La finalidad es mejorar el estilo de la comunicación o mejorar el estilo de redacción. La redundancia, repetir innecesariamente los conceptos. Por ejemplo, hace algunos años atrás, por hace unos años, o unos años atrás. Pero hace algunos años atrás, obviamente que está redundando, está mencionando, dando a conocer la misma idea varias veces. Volvemos a reiterar, reiteramos, porque si reitera, porque lo está volviendo a hacer. Melodía musical, ya se entiende, melodía es algo musical. Se entiende que melodía es algo relacionado con la música, no puede ser de otra cosa. Regalo gratuito, el regalo también el regalo es gratis, obviamente el regalo no se compra, por lo tanto está redundando con repetir la otra idea de gratuito. El regalo es gratuito. Historia pasada también. Bueno, sí, es historia porque ya pasó, no existe una historia futura, una historia presente. Es redundando la idea, se deben eliminar esas redundancias. Todo sin excepción. Bueno, si es todo, es porque no hay ninguna excepción. Está redundando esa idea, debe eliminarse. Salió hacia afuera también, bueno, no puede salir a ninguna otra parte sino hacia afuera. Subió para arriba también. ¿Para dónde más va a subir? Para abajo. Aunque algunos profesores de redacción señalan que salió para afuera, subió para arriba, no es una redundancia, sino más bien es enfatizar una idea o enfatizar una verdad. Yo no sé a quién creerle, a qué profesor de redacción creerle, si a uno o a otro, pero quiero que lo sepan. Algunos señalan que salió para afuera, subió para arriba, son redundancias, pero otros señalan que se está enfatizando una idea. Repite de nuevo, bueno, sí, se repite porque de nuevo, prever de antemano, también recordar de memoria, bueno, ¿con qué más se puede recordar? Regimiento de soldados, hay otro regimiento que no esté compuesto de soldados, volar en el aire, ¿dónde más se puede volar? Todo eso son redundancias que se deben evitar en un ensayo. Vulgarismos, es propio de gente poco instruida, casi nunca trasciende al lenguaje escrito, pero en el lenguaje escrito esto no debe estar bajo ningún punto de vista. No cabo por no quepo. Bueno, no lo he escuchado, solamente los niños emplean este vocablo. Aiga, bueno, este sí lo he escuchado más comúnmente, en realidad es haya. La carie, por la caries. La caries. La otra es cacofonía, la repetición consecutiva de sonidos desagradables. Ocurren por la agrupación de las mismas letras o sílabas en un párrafo.
Esto se nota cuando se escucha, no cuando se lee. Bueno, también bueno, cuando vamos leyendo, vamos reproduciendo esas palabras en nuestra mente. Pero cuando se escucha es más perceptible las cacofonías. Por ejemplo, bueno, y para cambiar hay que cambiar a sinónimos. Se cae en ella por la acumulación de vocablos generalmente gerundios, terminados en ando, endo, por palabras que finalizan en sion o la. Una repetición de la canción es una cacofonía, cuando palabras terminan con el mismo sonido o suenan igual. Él, andando por la calle, iba pensando. Amando a Amanda, Fernando está leyendo un libro y oyendo una grabación en la que ella está hablando y evocando el viaje a Orlando. Muy desagradable esa oración, produce mucho ruido. Recuerde que en la redacción, en la comunicación, hay algo que impide la comunicación y estos son los ruidos. Las cacofonías producen ruido. Aquella es la canción que Fernando cantó en Concepción porque solo prestaba atención a la mujer que le provocaba la pasión y devoción, Amanda. Y la hipercorrección o ultracorrección consiste en el agregado de una o más letras en una palabra, creyendo estar escribiendo, pronunciando correctamente. Bacalao por bacalao, toalla por toalla. Ya, esas son las definiciones idiomáticas, muchas más, pero con esa ya es suficiente para que esté consciente de que hay algunos elementos, algunos problemas, algunas deficiencias, algunos escollos, obstáculos que impiden una mejor comunicación. Ya lo hemos visto, hemos pasado todo lo que se requiere conocer a grandes rasgos, de manera básica, la redacción para mejorarlo, cultivarlo, desarrollarlo por medio de la lectura, por medio del estudio, por medio del trabajo, la persistencia, el esfuerzo, la disciplina y la práctica se va a mejorar la redacción. Y recuerde que la redacción, el escribir, es la herramienta más poderosa para el aprendizaje. Y cuando usted escribe una tesis, la tesis debe mencionarla brevemente, luego debe explicarla, luego debe ilustrarla, dar más ejemplos y emplear metáforas. Bueno, y todo lo que estuvimos viendo acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario, estimado hermano, de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Hermano Omar, ¿no? Hermano Omar. Sí, yo había escuchado sobre esa teoría de que una persona mientras más lea puede llegar a escribir mejor y a hablar mejor incluso. Sí, obvio, sí, claro que sí. Como que va reteniendo puntuaciones y palabras. Mientras más ejercita la lectura, va ampliando su conocimiento ortográfico. Así es. El escritor necesita conocer y dominar el código escrito. La competencia escrita, debe manejarla. Y todo lo que vimos, ya la parte teórica, al momento de escribir, lo va a aplicar, y para poder asimilar, comprender, habituarse, ver ejemplos, ver modelos, es por medio de la lectura, no hay otra forma, solamente por medio de la lectura. Los libros son los grandes maestros de la escritura. Los libros escritos le enseñan a usted no emplear los barbarismos, no utilizar las redundancias, también le enseñan lo que es la cohesión, la coherencia, la unidad, la progresión, la sintaxis, la ortografía, el escribir en una voz activa, el utilizar verbos, todo lo que nosotros estuvimos viendo acá, los escritores le enseñan más profundamente todo el código, la asimilación y la adquisición del código escrito. Muy bien, mi estimado hermano. Mañana, no tienen problema de la clase mañana, ¿verdad? Todos pueden participar en la clase mañana, entonces hacemos la clase mañana y comenzamos ya a trabajar con la monografía. Y la otra semana entonces se debe entregar el ensayo. El ensayo en 4 páginas solamente, con la portada que yo le envié a sus correos electrónicos, para que le vaya bien en el ensayo, no tengan problemas. Yo estoy disponible durante toda la semana.
algunos hermanos me enviaron sus tareas a mi correo electrónico para que yo lo revisara, se los devolví, después ellos corrigieron y me lo devolvieron nuevamente, y así no tuvieron problema en su nota. Y del mismo modo, ustedes pueden hacer lo mismo con su ensayo. A medida que van avanzando en su ensayo, si tienen alguna duda, me envían el ensayo de vuelta, o cuando lo tengan completo me lo envían, corrijo, se lo envío para que usted resuelva o realice esas correcciones, y luego me lo reenvía para evaluar finalmente. Muy bien.